Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Oh, don Samuel. Estoy triste por no verlos. Ya nos encontraremos. Parece que viene otra ola de frío la próxima semana, che. Extrañando Por lo los menos mates vamos a estar tomando de mate. Alfonso. Alfonso, el gran mateador. Hacía los mates de la cursada. Mirá, ahí está. Qué campeón. Qué Ahí campeón. para... Sí, sí, sí. Lástima que no los compartimos, pero bueno. Yo estoy preparando el mío. Delphi. Hola, estaba Querida, ¿cómo acomodando el andás? combo porque no me carga la zapatilla a la que estoy conectada. Voy a seguir intentando. Se te escucha muy bajito, Alfonso. Me parece que me andan. No, Por momentos sale el audio, ¿eh? Oh. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, doña? Hola, Pame. Todavía no llegó el profe, ¿no? No, todavía no. No, todavía noche. Bueno, como las clases presenciales. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sé si en esta cursada hay algún colega, pero si no, feliz día. ¿Hay algún periodista acá? No, ¿no? Es verdad, justo estaba leyendo. Feliz día, Sergio. No creo que no hay nadie más. Ah, gracias. Feliz día, nene. Che, ¿seguís dando clase ahí en el éter o no? No, corté en la pandemia porque estaba cansado. 12 años dando clases ya. Cumplí una Claro. etapa. Formé un montón de profesionales que hoy están todos en la tele, en la radio, en los portales, los veo, y así me pone muy feliz que hayan pasado. Pero Hacen sigue, muchas ¿no? El cosas en éter nunca internet. más lo escuché nada. Sí, Éter sigue, sí, sí, sí. Sí, Éter sigue, es la gran escuela de periodismo de Mar del Plata y
del país, ¿no? Tiene capitales muy fuertes. Ah, sí. Sí, 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 en capitales. Llegó el docente, cállense todos. Hace un frío acá en la sierra de Reca. Está terrible. Esta sierra de mierda, esto está en el campo, es una cagada. Es duro, es duro. Bueno, es la altura. Claro, sí, ¿no? La altura, claro. Está más alto, más frío. ¿Cuándo rendís Preguntale a vos? Samuel cómo le va. Preguntale a Ah, Samuel no, cómo le claro. va Me parece que no está Samuel, en ¿no? Bogotá. A ver, ¿quién ¿Eh? está? Sí, está Samuel, acaba de llegar nuestro querido docente. Hola, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No me quería perder Buenas por unos tardes. segundos esta descripción tan característica de la sierra, la cual no comparto para nada, ¿no? Me parece que es una hermosa la sierra, a mí me parece que son Sí, divinas. es re linda, pero el invierno se pone. Bueno, yo vivo en Santa Clara, tampoco puedo decir mucho, que también acá Ah, es más campo que otra Estamos cosa. cerca, Mariano. Yo estoy en Camet. Estoy Mira qué bien. Es parte de Santa sí, Clara. antes de llegar a Camet. 2 cuadras Qué antes de llegar bien. a Camet. Está muy bien. Pasás todos los días por casa. Está muy bien. Bueno, ¿cómo están? bien, bien, muy Bien. bien. Te Una vamos a pena extrañar, Mariano. que nos hayan cortado la posibilidad de estar en la facultad. La La verdad verdad que que hubiese sí. preferido estar ahí y encima hoy nos tocaba un día hermoso, así que no teníamos inconveniente. Cerca de la ventana íbamos a estar bastante bien. Pero bueno, nada, ahora denme unos segunditos nomás que voy a estar tratando de ponerles, porque me parece que es un embole a mí la clase por Facebook y más, digo, con la imagen así no los tengo cerca para poder compartir y hacerle preguntas. Entonces, para ir acompañando la charla, un PowerPoint por si quieren ir anotando algunas cuestiones. Así que voy a compartir un... Buenísimo. Pero les iba a decir, en última nosotros también podemos decidir vernos, ¿no? Es decir, podemos, por ejemplo, reunirnos. Yo fui ayer a la facultad y está recontra vacía, entonces podríamos reunirnos en la parte del comedor que tiene calefacción y ya que somos pocos nos podemos sentar ahí y tener una conversación más amena que este medio y poder encontrarnos. Y En el yo no comedor hay tengo, calefacción. yo no tengo inconveniente, de hecho era una de las propuestas que les iba a hacer en esta oportunidad, porque más allá de la facultad que puede ser una buena opción, yo podía pedir en todo caso, si no ahí en el colegio de abogados, en la parte del quincho, y estar ahí en el colegio de abogados y poder tener la clase ahí. Lo que pasa es que, bueno, también es una decisión de ustedes, digo, frente a la imposibilidad por ahí de hacerlo directamente en un aula, si nos encontramos en otro lado. Yo pensaba lo del colegio de abogados como una opción, Eh, porque ahí estamos solos, o sea, no tenemos inconveniente. Pero bueno, si a ustedes, eso sería cuestión de que lo veamos con ustedes. Si ustedes prefieren que tengamos una clase presencial, yo no tengo inconveniente. En el café de la facultad o en el colegio de abogados lo podemos llegar a conseguir. Eso, Mariano, sí, antes, antes de que empieces, te quiero hacer sí, una consulta sí, sobre los temas que diste. sí, ¿Podés hacer una enumeración de los temas que te tocaron para tener en claro que tenemos que ver en el examen de la semana que viene? sí. ¿Te Es acordás vos el temario? garantías en el proceso penal. Sí, cada una de las clases me acuerdo. Es garantías en el proceso penal, que es lo que les di yo, más o sea, lo que tienen en el libro y los 4 casos esos que les enumeré. Tienen la parte de amparo, que fue la clase anterior. Sí. En la clase de amparo Y viene, ahora bueno, voy a ver. exactamente, toda la descripción del amparo. Faltó en la clase, que por ahí les hago algún comentario ahora, pero después les doy material también para que lo tengan, que son fundamentalmente hay 2 clases a ver, está la cuestión del amparo colectivo, que es importante, y estaría faltando
dentro de lo que son los amparos colectivos, la cuestión de, dentro de lo que es amparo colectivo, el amparo ambiental, y como otra subclase de amparo, me parece que es interesante, el amparo sindical. Son como los temas que me parece que son importantes incluirlos. Después, la clase de hoy de habeas data, y queda una de habeas corpus. Eso es todo lo que queda. Lo que podemos hacer es que, bueno, hoy veamos habeas data, vamos a ver hasta dónde llegamos, yo creo que lo vamos a terminar, que no va a ser una gran complicación. Y la próxima clase yo estaría dando habeas corpus. ¿Les puedo llegar a completar con lo que faltaba de amparo o hacer alguna revisión con respecto a alguno de los temas que ustedes puedan llegar a tener alguna duda? Buenísimo. ¿Les parece bien? Genial. Sí, re bien. Sí. Bueno, denme un Ahora segundo. lo presencial me parece bárbaro en cualquiera de los dos lugares, a mí no tendría problema. Bien, bárbaro. Sí, yo mayo de hecho Quizás me a voy mí corriendo. me suena lo del quincho con asado incluido. No estaría nada mal, pero bueno, es a las 3 de la tarde, estamos medio complicados para comer asado. Denme un segundito que estoy buscando acá, porque tengo este Zoom en inglés y estoy viendo cómo acomodarlo para poder compartirles un archivo. ¿Cómo me estaría dejando? Tenés que poner en share screen, Sí, lo estoy poniendo, pero no me... pero no te deja porque te tiene que dar en la administración, te tiene que poner como Ah, focos. ajá, bien. Y el administrador que está en la facultad. Debe estar en la facultad. ¿No tenés un celu? Sí. A ver, aquí en el Porque sistema acá de no lo coche. veo, o sea que No lo puso a ninguno de ustedes como administrador, ¿no? a ver, pará. A ver si me aparece. No, ninguno. Denme un segundito. Sí. Salud. ¿Cómo anda, Gonza? ¿Todo bien? Bien, te hago una consultita, Gonza. Estoy acá en la clase, viste, de humanos, recién acabo de entrar, por Zoom, pero no me pusieron como administrador, por lo que no les puedo compartir material a los chicos en la compu. ¿Hay alguien ahí? ¿Le haces el favor? Dale, gracias. Gracias. Chuchu. Ok, ahora me van a poner. Bueno, igual vamos a ir. No sé por qué no los veo. ¿No nos encontrás? Fíjate que tenés que tener una ventanita chiquita. Ah, no, sí, ya la tengo. Gracias. Bien. Bueno. Sergio, no sé cómo estás vos. No te quiero poner en el compromiso. ¿Querés que voy a arrancar yo? ¿Vos después tenés algo para agregar? No sé cómo te organizaste con el informe que te di. No, yo sobre habeas data es un tema que habitualmente lo utilizo porque, nada, tenemos ahí, digo, tenemos una ley que nos ampara, que es la ley de la 25326, que es la de protección De datos personales. de datos personales, que aplica algo sobre esto. No está tan bien escrita como la española, pero digo, tiene hace referencia al habeas data, pero no sé si vos querés hacer
Sí, sí, un yo voy a hacer la algo introducción. y una Cuando vos introducción y quieras ir yo te meto alguna cosita, ¿no? cuando vos quieras ir acompañándonos, nos parece bien. En función de tu cargo, ya lo comentaste el otro día, así que no es sorpresa para muchos, me pareció importante ponerte sobre aviso de cuál era el tema, por si querías hacer algún comentario y demás. Gracias. Bueno, Sí, la tengo algunas verdad, cosas, porque inclusive, sí, antes que nada, inclusive en Mar del Plata ahora se están dando algunas cosas que va a tener que ver con la Vías Data. bien. Eh, la ordenanza de las, no de la fotomulta, que podría también traer algo de, De la data. del tema de Big Data, pero sí, sobre todo, me parece el tema del reconocimiento facial. Ese software sí trae muchos problemas y yo participé en varios eventos internacionales en algunos países tuvimos suerte y en otros no, ¿no? Sobre ese tema. Sí, bueno, el caso, para hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Sergio y después ya nos metemos en el tema, en el caso de la fotomulta, la problemática que ha traído aparejada, entre otras cosas, es que los radares que sacaban fotos al exceso de velocidad, muchas veces no solo enfocaban la patente del vehículo, sino que también enfocaban los ocupantes del vehículo. Y como esa imagen después era enviada a la casa o sea, de quien manejaba el vehículo, o del titular del vehículo, ha generado más de un conflicto, en algunos casos matrimonial, por la foto que aparecía justamente en el radar de fotomulta. Sí, efectivamente, Suena digo, gracioso, la verdad. efectivamente hay casos donde se ha conocido y demás de que le ha llegado la foto a la casa del señor con una acompañante que no era la oficial y al revés también. Digo, no ha sido cuestión de género, digo, la problemática que ha causado. Así que bueno, es uno de los temas entre tantos digo, que hacen a la fotomulta. Pero bueno, el habeas data, como ya lo vimos anteriormente, es una de las garantías, digo, que está regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y como planteamos recién, este artículo se emparenta directamente con una ley que en cierta forma viene a reglamentar el habeas data en lo que es la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. ¿Qué es lo que plantea el artículo 43 de la Constitución? Dice, toda persona, dice, podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto en definitiva es lo que plantea el artículo 43, que se acuerdan, que estaba regido, digo, como la normativa madre o la normativa particular era el amparo, y en el caso del habeas data, digo, como no estaba incluido dentro de lo que es la ley que habilitó la reforma constitucional, se lo incorporó a este artículo madre del amparo y se lo estableció como una especie de amparo. O sea, el amparo sería el género y la especie sería el habeas data. En un momento esto quiso traer algún tipo de planteo judicial al respecto porque no estaba habilitado, pero al incorporárselo en esta categoría de subespecie del amparo, es que quedó zanjada la discusión con respecto a la incorporación de la habeas data al proceso constitucional del 94. Si empezamos a desmenuzar el artículo, vamos a ver que dice, esto es parte del PowerPoint que les había preparado para que ustedes lo vayan viendo. Si ustedes ven que me habilitan como administrador, me avisan, así lo pueden ir viendo también. Me Ya te fijo un segundo. habilitaron. ¿Ya me habilitaron? Ya sos hospedador. A ver. Sí, ya estás habilitado. Bien, entonces se los voy a ir pasando a ustedes también. Un segundito. Ahí estamos.
Bien, ¿ahí lo están viendo? ¿Lo pueden ver ahí? Y Sí, vemos tu vemos la pantalla. pantalla. ¿Vean la pantalla mía? Perfecto. Bueno, vamos a Sí. poner, la puedo maximizar. Bien. Ahí está. Lo que estamos viendo es tu raíz de la carpeta clases. ¿Y lo están viendo el Avias Data? No, no. Ah, pues yo tengo Fíjate que lo puesto acá tenés que elegir, tenés Sí, que lo seleccioné yo. señalizar y Dame un fíjate que segundito. tenés varios. Sí, ya sé, sí. Estuve trabajando para Nombre ustedes. avesado, 2 años tuviste. A ver, ¿no les aparece a ustedes ahí? No. Vamos a entrar otra vez. No, no me interesa. Denme un segundito más. Foto de familia, vamos avanzando, Mariano. Sí. No, pero es que estoy compartiendo la pantalla, pero no me deja ingresar a cosas, a compartirles el archivo directamente. Yo entro acá, ustedes ahí están viendo las clases. Ahí no les ingresó. Ahí sí, ahí estamos viendo Aviadata. Bien, perfecto. ¿Y ahora lo ven Tengo uno que completo? vende California. ¿Y ahora lo ven completo? Sí, se ve re bien. Sí. Ahí está. Bien, al fin. Bueno, no sé qué pasaba. Entonces, vamos a pasar. Dice, toda persona podrá, dice la primera parte del artículo. Y se refiere, ¿a quién, bueno, ¿a quién se refiere con toda persona podrá? Si hablamos solamente de personas de existencia visible o personas de existencia ideal. En un primer momento, o sea, la primera ocurrencia que puede llegar a tener uno, cuando estamos hablando de datos personales, es que nos vamos a referir a la información que puede existir sobre una persona física. Pero nada indica, y por el contrario, digo, la propia jurisprudencia nacional ha permitido que los habeas data sean presentados también por personas jurídicas. ¿Por qué se puede presentar por persona jurídica? Digo, porque una de las características de lo que busca el habeas data, en definitiva, es proteger el honor de la persona. Si bien las personas jurídicas no tienen honor, sí podríamos plantear que tienen reputación. O sea, una empresa, una empresa o una organización podría plantear que la información que existe o que está almacenada sobre ella y que está destinada justamente a brindar información a otras personas es inexacta, no es real, es falaz, está equivocada, y eso puede afectar justamente el honor de la persona, la reputación de la empresa. Por lo tanto, es que se habilita a las empresas a poder plantear vía la acción de habeas data justamente acciones para modificar, suprimir la información que se cuenta en un determinado registro. Y las personas, obviamente, como decíamos, de existencia visible. Todos nosotros tenemos el derecho de, en primer lugar, saber qué datos de nosotros se tienen almacenados en un banco de datos, en un archivo, sea público o sea privado. Una vez que tenemos esa información, podemos accionar si creemos o no estamos conformes con la información que figura ahí, por diferentes situaciones. Digo, puede ser porque hace información exacta, puede ser porque sea información que no es
la que nosotros queremos que se publique de nosotros, pues son datos, por ejemplo, datos sensibles, datos que hacen a la cuestión de la preferencia sexual, a la religión, a la afiliación, a las opiniones políticas, bueno, o determinadas informaciones que no tienen por qué estar almacenadas dentro de un banco de datos de estas características. Dice, interponer esta acción. Y acá surgen algunas de las primeras problemáticas que aparecieron con respecto a esta acción. ¿Por qué? Porque justamente una de las cuestiones que planteamos en un principio fue que la acción de Avias Data estaba regulada en el mismo artículo que figuraba o que está regulado el amparo. El amparo tiene una serie de requisitos que, entre otros, habla de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, habla de medio judicial más idóneo y habla de caducidad de la acción. O sea, son cuestiones que van a restringir justamente la utilización del amparo como medio para poder lograr el derecho que estamos reclamando. En el caso del habeas data, si bien está dentro de la lógica de amparo y está caratulado como una especie de amparo, este tipo de particularidades no se corresponden con la medida que en sí vamos a solicitar. Justamente ¿por qué? Por el derecho que está tutelando. No es necesario que exista una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Por qué? Porque en realidad la persona que está almacenando los datos puede no tener ningún tipo de... no hacerlo arbitrariamente, ni hacerlo de forma ilegal. Todo lo contrario, digo, puede tener un banco de datos donde almacena información del común de las personas, y eso no le genera ningún tipo de arbitrariedad o ilegalidad. La información que puede tener ahí es legal. Lo que puede surgir es que yo primero pida la información y en función de la información pueda accionar o no con respecto, digo, a la información que ahí se tiene, ¿no? A la utilización de esa información y al procesamiento de esa información. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Digo que la persona que almacena los datos puede tener datos que son correctos, yo no saber qué datos almacena de mí, solicito que me los dé, esa persona me envía los datos o me hace saber los datos míos que él tiene, y yo puedo analizar que esos datos no me generan ningún tipo de perjuicio y que no son ilegales. Entonces ahí se termina la acción. Ahora, si yo quisiera que esa persona suprima algún tipo de dato, bueno, ahí puede llegar a plantear la segunda parte de lo que vendría a ser la acción de habeas data, que ya se lo voy a explicar cómo funciona. ¿Puedo dar un poquito de contexto, Mariano, si me permitís? Sí, por supuesto. Digo, la economía del conocimiento, la sociedad de la información, como queramos llamarlo, que es la era en la que estamos atravesando, tiene una de las características más importantes o que más se resaltan es el acopio de información o acopio de datos o reservorio de datos que se da en esta era, pero además del reservorio o el acopio de esos datos, lo otro que se da es el cruzamiento de datos. Entonces tenemos un problema de que muchas veces nosotros damos datos para ver algo puntual, y luego esos datos son entrecruzados. Supongamos lo que nos pasa, por ejemplo, en lo que puede pasar en una red social. Nosotros entregamos nuestros datos, pero además hay datos que se van dejando cuando nosotros firmamos esos convenios de adhesión o contratos de adhesión. Lo que hacemos también es permitirles a quienes intervienen en esto tomar esos datos y poderlos cruzar con otras cosas que tienen que ver con nuestra modalidad de navegación o nuestra forma de cómo nosotros nos movemos dentro de la red social. Eso es lo que me parece que genera algún tipo de problema, que es lo que estabas planteando vos, Mariano. Eso quería hacer ese anclaje. Sí, está muy bien, por eso debería haber contextualizado antes, digo, justamente esto que habla Sergio, digo, el auge de las nuevas tecnologías, la transferencia de datos, el almacenamiento de esos datos, el auge también, digo, de el tráfico de información, de videos, de fotos, y en muchos casos de eso, de contenido sexual, la necesidad de proteger a los menores y a quienes fueron víctimas por ahí de algún tipo de divulgación de una imagen o de un video que no quería que se divulgue. Como decía Sergio también, la cuestión de la información de los datos
a través de las empresas, digo, tanto de redes sociales como telefónicas, bancarios y demás, que después, digo, sin la autorización de los usuarios, digo, comercian este tipo de datos o se los prestan, digo, se los intercambian, digo, sin algún tipo de autorización. Digo, uno lo puede ver, digo, en forma constante en su vida, digo, donde nos llaman, ya hablándonos por nuestro nombre y apellido, de una compañía telefónica que no es la que nosotros utilizamos para ofrecernos un plan para que nos cambiemos, digo, de compañía. O de un banco para ofrecernos algún tipo de determinada tarjeta con un determinado beneficio. O, no sé, o digo, diferentes... A mí me ha pasado que me he postulado para becas y no me han pedido ningún dato económico, pero también al mismo tiempo me las rechazaban porque decía que yo no estaba apta o no cumplía con las condiciones económicas para que me otorgaran la beca. Y yo decía, pero ¿cómo si nunca les di un dato económico? Y mi papá me decía que era porque como que cruzaban datos y saltaba que mi mamá tenía un monotributo, por ejemplo, entonces por eso no te daban la beca, pero como que yo decía, ¿cómo si nunca les di un dato económico? Pero bueno, es por eso, porque cruzan datos, no sé cómo, pero bueno. Sí, lo cual en el caso particular reviste una doble calidad de injusto. ¿Por qué? Digo, porque vos ser mayor de 18 años, vos ya no dependés de tus padres. Digo, más allá, digo, que la responsabilidad puede ser la responsabilidad de mantenimiento de padres se puede establecer hasta los 21 años y después en realidad queda para toda la vida, digo, por esta cuestión, digo, de que tenemos, digo, como familiares siempre que ayudar y colaborar a la garantía mínima de alimentación. Digo, o sea, puedes tener 25 o 30 años y si no tenés cómo mantenerte y tu familia tiene bienes, va a haber una cuestión alimentaria, digo, la responsabilidad de ellos de solventar. Pero digo, en este caso digo, se produce un injusto porque vos al ser mayor de edad no debería responder o calificarte el Estado para aplicar o no aplicar una beca en función de los bienes que no son tuyos. Si vos me decís que tenés a nombre tuyo una empresa, un vehículo o una propiedad, digo, estaría bien el cruzamiento de datos. Ahora, en este caso particular, me parece que no, porque tranquilamente vos podrías estar emancipada, digo, no tener buena relación con tu familia, o que tu familia te presione en cierta forma si te quiere solventar para que vos estudies determinado cual carrera. Digo, el acceso a la beca digo, debería pasar por otro lado. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces, justamente esta situación de cruzamiento de datos habla justamente, o es el contexto, este almacenamiento, el cruzamiento de datos, es el contexto para que se haya, obviamente, realizado o creado esta figura dentro del ámbito del derecho constitucional y particularmente luego a través de la sanción de una ley para proteger los datos personales. O sea, lo que vamos a lograr en definitiva, y como se llama la ley, es Ley de Protección de Datos Personales, que es un poco la que hace referencia a lo que es el amparo. La segunda diferencia que se plantea con el tema del amparo es que el amparo habla del medio judicial más idóneo. Y yo tengo que probar, en el caso del amparo, como hablamos en la clase pasada, de que no existe otro medio judicial más idóneo, que el amparo es el medio para que yo pueda resolver o yo pueda acceder a la garantía de mi derecho. En este caso, cuando hablamos de datos y de protección de datos, de por sí ya no existe otro medio judicial más idóneo. ¿Por qué? Porque justamente es el habeas data el medio que ha creado la Constitución y particularmente la ley para la protección de los datos. O sea, no hay forma que haya otra manera de que yo pueda garantizar los datos que a través de este procedimiento específico, digo, y esta garantía específica que se ha creado justamente para la protección de los datos. Y la última cuestión tiene que ver con la caducidad de la acción. ¿Qué habíamos hablado de la caducidad de la acción en términos de lo que es el amparo? ¿Recuerdan algo? En términos de lo que es el amparo, supuestamente el amparo caduca a los 15 días de que comenzó a ponerse en riesgo o sea, el derecho, se empezó a afectar el derecho, a los 15 días caducaría. Esto es una discusión, no es tan así, no es que a los 15 días va a caducar, sino algunos hablan de un mes y otros se plantean que, bueno, que
depende la situación particular del caso, digo, este plazo también podría extenderse. Pero todos hablan de que entre 15 días y un mes es el tiempo que uno tendría para ir por la vía de amparo, si no debería ir por otra vía. Bueno, en el caso de lo que es el habeas data, no hay una caducidad de la acción, porque se supone, digo, que lo que yo estoy tratando en primer lugar es de averiguar los datos que de mí se tienen. Y en segundo lugar, poder plantear, en función del conocimiento de esos datos, alguna acción en particular. Conocer los datos que de mí se tienen, digo, lo puedo hacer en cualquier momento. Y si hay algún dato, digo, que esté publicado en un determinado sitio y demás, no va a existir, o sea, y eso me va a generar un perjuicio constante. Digo, cada vez que se ingrese a ese sitio y se conozcan de mí esos datos, o cada vez que ese reservorio, ese banco de datos, o ese archivo, digo, sea compartido con otras personas, digo, me va a estar produciendo un daño. Por lo tanto, como ese daño es permanente, digo, en ningún momento se termina, siempre que esté el archivo, la imagen, el video o la información a disposición, a mí se me va a estar causando el daño en forma permanente, no va a haber un corte para que pueda correr una prescripción de la acción. Por lo tanto, es un delito, o si se quiere, una acción que nos va a habilitar, que va a estar habilitada en forma permanente. O sea, la posibilidad de poder reclamar por los datos que de mí se tienen no va a generar caducidad, no va a caducar la acción. Dice, hay dos momentos de la acción. Estos dos momentos son el acceso a los datos y la intervención sobre la información almacenada. Como les decía recién con anterioridad, digo, lo primero que yo voy a hacer es solicitar a través de una habeas data que se me dé la información que de mí tienen. Esa información yo puedo pactar, que me la envíen en formato electrónico, que me la den por escrito, que me la informen verbalmente, que me la den por teléfono. Digo, hay una libertad de formas para que yo pueda hacerme de esa acción. Pero me tienen que informar la información que de mí se tiene. Está claro que lo mejor siempre, digo, y hablando en términos jurídicos, es que yo pueda tener un registro fehaciente de la información que se dijo que de mí se tenía. Si yo me voy a quedar con que por teléfono me digan qué es lo que tienen y me informan la mitad de las cosas, después no voy a poder, digo, accionar con respecto a ello. Entonces siempre lo mejor es poder contar con alguna documentación por escrito, vía mail o lo que sea, que me permita saber exactamente qué información tienen de mí. Una vez que yo tengo la información, o sea que se me brindó la información, yo tengo 3 días para analizarla y en todo caso para exigir a través de alguna de las otras acciones que me habilita el habeas data, exigir esto que les decía recién: la supresión, la modificación, la rectificación de datos, que son las acciones particularmente que surgen como primarias a través de la acción. Entonces recordemos, 2 momentos. Lo primero que tengo que hacer es que me den la información. Una vez que tengo la información y que constaté, ahí recién voy a poder analizar qué información se tiene de mí y cuál es la acción que quiero realizar en consecuencia. Recién ahí voy a tener, o sea, una vez que me informaron, voy a tener 3 días para volver a accionar y hacer la solicitud que yo quiero hacer vía el habeas data. Surge un caso particular que se da, que es el caso Martínez, contra Organización Veraz. Este es el caso de los habeas data con las empresas crediticias. El Veraz, bueno, la mayoría deben saber, es una empresa que informa acerca de nuestra capacidad crediticia. Va a decir si tenemos deuda, con quién tuvimos deuda, si somos solventes, insolventes, si somos cumplidores, no somos cumplidores y demás. En este caso, en el caso Martínez, una señora que el Veraz, o sea, un banco solicitó la información al Veraz y el Veraz le dijo que era una incumplidora reincidente. Por lo tanto, le negaron alguno de los productos del banco de otro banco al cual ella quería acceder. La señora demandó a Veraz porque esa información la perjudicó. ¿Por qué? Porque la información que se había establecido en el Veraz no reflejaba
la verdad de lo ocurrido. La señora había tenido inconvenientes con el banco y no es que se encontraba en mora, sino que tenía 3 juicios con el banco por diferentes situaciones. Por lo tanto, lo que planteaba la señora era que esa información no reflejaba la realidad. El fallo de la Corte, en el caso de este Martínez que les planteo, fue, en definitiva, digo, la medida que se toma como importante, es que dice que los datos registrados, dice, por las empresas que prestan servicios de información crediticia, deben ser exactos y completos. O sea, la empresa que va a comerciar con este tipo de datos tiene que brindar una información completa. La información parcial perjudica justamente puede perjudicar a una persona, y esto es pasible, obviamente, de una demanda por daños y perjuicios que pueda llegar a tener la persona. Pero la obligación de la empresa crediticia es eso, es que la información sea exacta y sea completa. Después, el artículo continúa y dice, para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y su finalidad. Y acá surge la cuestión de la legitimación activa. Digo, ¿quién puede accionar, digo, a través del habeas data? ¿No? Y ahí yo se lo puse como, ¿quiénes pueden interponer la acción? En primer lugar, como vamos a generar, o vamos a ir a una situación en la cual me van a dar conocimiento de datos que hacen a mi persona en particular, digo, la regla es que quien puede interponer el habeas data es el titular de la acción. O sea, mientras yo, digo, mientras sea información que se refiere a mí en forma particular, solamente yo voy a poder plantear un habeas data de estas características. Ahora, existen algunas excepciones que se dan en casos muy particulares. En el caso de que la persona haya fallecido, digo, la información defectuosa o mendaz acerca de un individuo de la familia afecta al grupo familiar. Por lo tanto, los parientes cercanos, digo, en grado descendiente y colateral hasta el 2º grado, o sea, hijos y nietos o sobrinos, pueden establecer, hermanos, sobrinos y demás, pueden establecer, digo, la acción de amparo la acción de habeas data cuando la persona o el titular de la acción sea fallecido. Las otras situaciones que se dan es cuando hay un representante de una persona que es incapaz, digo, o menor de edad. El defensor del pueblo, ya cuando hablamos de información general que hace al conjunto a un grupo grande o a un conjunto de la población, o los representantes de organizaciones. Esto se da fundamentalmente para lo que son acciones colectivas. Digo, ¿por qué? Por ejemplo, se toma conocimiento que la municipalidad de Mar Chiquita, en los datos de personal, tiene establecido quiénes son afiliados a un determinado sindicato. Bueno, esa no es una información que le corresponde almacenar a la municipalidad con fines políticos. Yo me decía, bueno, está en la base de datos de economía, porque con eso van a descontarle el porcentaje a los empleados municipales, está perfecto. Ahora, si esa base de datos estaría establecida en la Secretaría de Gobierno o en otro lugar que no corresponda al lugar donde va, se podría generar una acción de estas características. O que la base de datos de personal de un determinado municipio, provincia, de cualquier empresa del Estado o una empresa particular, si se quiere, está consignando datos que pueden llegar a tener vinculación directa con la opción sexual, con, como decía, la idea política, con las creencias religiosas y demás de la persona. Bueno, son todos datos sensibles que no pueden estar establecidos en una base de datos. La Ley de Protección de Datos Personales, si tienen un ratito para leerla, es interesante porque además de plantear cuáles son los tiempos para la acción, las características y demás, también al principio hace una serie de definiciones y, entre otras cosas, va a plantear esta cuestión de cuáles son datos sensibles, cuáles son datos públicos y los datos que se pueden llegar a establecer y no establecer dentro de una base de datos. ¿Cuál ley, profe, la que nombraste hoy? Sí, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25.326. Ahí, Mariano,
Sí. con el tema de acciones colectivas. En la ciudad de Buenos Aires, con respecto al tema de cámaras de reconocimiento facial, se hizo una presentación de un amparo para poder parar esa medida innovativa de agregar las cámaras de reconocimiento facial en la ciudad. Eso lo presentó Sí. una asociación ay, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que era ODIA, pero no me acuerdo quién era. Es una organización de derechos, derechos digitales. Bien. Presentaron ellos en Cava. Digo, ¿Y ya para tienen ponerle. resultado? Sí, lo pararon, ahora volvieron, con algunos ajustes, volvieron a presentarlo, pero volvieron a presentar, el gobierno de la ciudad volvió a presentarlo, y ahora está de nuevo la disputa porque parece que no va a salir. Digo, Sí. esto mismo se presentó en varios lugares del país. En La Rioja pasó lo mismo, y se hizo una acción colectiva y se lo pudo parar. Nada, eso. Yo hice una nota de opinión en un periódico hace poco, después lo voy a compartir ahí con los chicos y te lo voy a mandar a vos también, Sí, por favor. sobre este tema, justamente. Bueno, es un tema interesante. A mí me parece que está bueno que por ahí, digo, cuando surgen estas cuestiones, digo, que estamos tratando un tema en la clase y hay un tema de actualidad, digo, que lo podamos analizar y ya tratar de analizarlo con algún criterio jurídico, me parece que puede llegar a ser interesante para ustedes. Así que bienvenido, Sergio, que nos pases esta nota que realizaste. Bien. Y acá vienen algunas cuestiones que se dan con la acción colectiva, que son las características que tiene que tener esta acción colectiva, porque el habeas data puede tomarse para armar una acción colectiva, es una acción colectiva de habeas data. ¿Cuáles son las características o las cuestiones que tiene que respetar, o los principios, los parámetros que deben darse para que esta acción se pueda llegar a dar? Que son los parámetros generales de la acción colectiva enfocados sobre una temática de habeas data. Es que, bueno, la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, o sea, cuando vamos a reclamar una cuestión, que se pueda identificar a cuál es el grupo que afecta, ¿no? Quiénes son las personas que se van a ver afectadas por la medida que vamos a impugnar. La idoneidad de quien pretenda asumir su representación. Digo, ¿a qué me refiero con esto? Si vamos a tomar o vamos a iniciar una acción colectiva que le inicia por ahí una persona por algo que le influye a un colectivo, esa persona tiene que ser parte del colectivo. O sea, no puedo yo como jugador de fútbol iniciar una acción colectiva por algo que afecta al grupo de contadores. Digo, porque legitimado en todo caso sería un contador o el colegio de contadores. Digo, esas son las características. No tiene que ser, la persona tiene que tener algún tipo de legitimidad para asumir la representación colectiva. Dice, y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes a todo el colectivo. O sea, más allá de la afectación personal que me puede llegar a producir la medida en sí, tienen que existir, o sea, hechos concretos, digo, y características de derecho que vayan a afectar al común de las personas. Y por último, otro de los requisitos que se da es la notificación a toda persona que pudiera tener un interés en el resultado del litigio. Esto viene acompañado de un quinto elemento que tiene que ver con la difusión y la publicidad del caso, ¿no? Digo, que se debe hacer. ¿Por qué habla de notificación y de difusión? Digo, porque, por ejemplo, frente a una cuestión ambiental, ¿no? Digo, que puede llegar a ser la construcción, o sea, se quiere realizar la construcción de un barrio privado, y yo soy uno de los campos, o soy propietario de uno de los campos linderos a donde se va a construir el barrio privado. Yo podría plantear dos cuestiones. En primer lugar, que la construcción del barrio privado podría estar desde varios lugares como afectado. Me podría llegar a ver, como por la propiedad que tengo, se me podría decir que yo soy una persona que puede estar perjudicada o puede ser beneficiado. Yo me puedo sentir de cualquiera de los dos lugares, en tanto y en cuanto
digo, o en función de mi interés. Digo, ¿por qué? Porque yo podría decir que si yo soy el propietario del campo que va a estar pegado al barrio lindero, mi propiedad con la construcción de ese barrio va a verse revalorizada. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra va a subir. Al mismo tiempo podría decir, yo soy un productor agropecuario, yo me dedico a plantar ahí, qué sé yo, esta gente, digo, está construyendo sobre la margen de un arroyo que después va a estar contaminado y por lo tanto yo voy a perder agua o calidad de agua para mis cultivos, para los animales, para lo que sea. Entonces, depende del lugar en el que yo me quiera situar, me puedo llegar a considerar parte de una acción colectiva o contraparte de esa acción colectiva que se va a instaurar. Digo, por eso es que se habla de esta cuestión de la notificación a toda persona que pudiera llegar a tener un interés en el resultado del litigio. El interés que yo puedo tener sobre el resultado del litigio me puede situar en uno u otro lado del mostrador, ¿no? Digo, ¿llegan a comprender, digo, esta cuestión? Sí. Bien. Esa es la cuestión que se da con respecto a lo que es justamente la acción colectiva. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto a una acción colectiva de Avias Data? Bueno, en cierta forma para poder, como les decía anteriormente, si hay una serie de datos que se han establecido, digo, de un grupo de personas, por ejemplo, hay alguien que en función de esa construcción recabó información de las personas que somos propietarios de esa zona y consignó en ese banco de datos si somos deudores o no somos deudores municipales, si somos o no afines al partido de gobierno, o una serie de datos que pueden llegar a ser importantes a la hora de que el Ejecutivo tome decisiones o que los tomadores de decisiones puedan saber hacia dónde va a ir una u otra persona, y que en definitiva son prohibitivos, digo, que no pueden estar establecidos, digo, para el fin que se les está dando. Digo, son datos que son sensibles, que no tienen por qué ser manipulados ni establecidos de esta manera. Por lo tanto, yo podría concurrir en calidad de habeas data con una acción colectiva que elimine de algún banco de datos de información municipal estos datos personales que se han establecido de cada uno de nosotros. Hubo un fallo, no sé si algunos lo conocen, que es una acción de clase que se da con el fallo Alaví. El caso Alaví es un caso particular que se da por un proyecto que saca el Ejecutivo Nacional en el año 2003-2004, donde le solicita a las empresas de telecomunicaciones la interceptación de todo el tráfico de datos, le hace mensajes, llamadas, búsquedas en servidores, bueno, todo lo que es la información que podemos llegar a tener nosotros a través de lo que son las telecomunicaciones, que esto debía ser, digo, almacenado, que se debería usar determinada tecnología, que en definitiva era tecnología que manejaba la CIDE, la Central de Inteligencia en la Argentina, y que esta información debía estar disponible por el término de 10 años para ser solicitada por la justicia o por el Ministerio Público. Frente a esta ley, el doctor Alaví, que es un abogado de la ciudad de Buenos Aires, hace un planteo judicial en el que manifiesta, entre otras cosas, que se estaría violando de esta manera el secreto profesional y, obviamente, el grado de intimidad que tiene que existir entre cliente y abogado. Que al guardar todo este tipo de conversaciones y que estén a disposición judicial, se estarían violando estos principios, el secreto profesional y la intimidad de las personas. Este planteo que hace el doctor Alaví en la justicia es acompañado en calidad de amicus curiae, que es una figura que significa en calidad de amigo del tribunal, que es cuando una organización no se presenta en calidad de parte, sino que hace, por ser representativa del sector o por su calidad técnica, hace una recomendación a un determinado juzgado para la resolución de un determinado caso. Nosotros, en su momento, la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un órgano de derechos humanos que
que depende del Poder Legislativo, se presentaba en causas de detenidos en calidad de amicus curiae, para recomendar la salida transitoria, para recomendar la libertad condicional, bueno, para una serie de cosas, como no era parte, se presentaba con esta calidad de amicus curiae, que se conoce que es la figura que te permite hacer algún tipo de recomendación al juzgado o al tribunal. Bueno, en este caso, en calidad de amicus curiae se presenta la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados de la Capital Federal, apoyando el planteo del doctor Alavi. Este planteo llega a la Corte, ahí en su momento el gobierno nacional medio como que suspende la aplicación de la ley, pero no la deroga. Bueno, la cuestión es que la Corte, obviamente, falla en favor del doctor Alavi y establece en ese fallo cuáles son los parámetros que se deben utilizar para poder llevar adelante una acción de clase, que son muy parecidos a estos que yo les planteaba recién en la acción colectiva. Pero bueno, ese es el fallo que habilita, y justamente es un fallo que se da con una característica de justamente lo que es el derecho a la intimidad, a la protección de los datos y a la protección de la información. Después el artículo sigue y habla de que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Van a ver que el artículo dice bancos de datos públicos o privados. En realidad hay toda una discusión semántica que es una pavada, que en realidad lo público o lo privado son los bancos de datos y no los datos. O sea, lo que reviste el carácter de público o privado son los bancos. Bien. ¿Quiénes serían los legitimados pasivos de la acción de habeas data? Es un poco lo que se establece con esta parte del artículo, ¿no? Que consten los registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Bueno, ¿quiénes son los legitimados pasivos? En primer lugar, todos los bancos de datos de titularidad pública. Cuando nos referimos a bancos de datos, nos referimos a bancos de datos, archivos, bueno, todo aquel documento mediante el cual se pueda establecer o se pueda almacenar datos de las diferentes personas. Para lo que es el banco, o sea, los bancos de titularidad pública, no hace falta que estén destinados destinados a proveer informes. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de acceder a cualquier banco de datos que esté en el Estado para que se modifique mi información en el caso de que no sea la que tiene que figurar en el banco, o en el caso de que esa información sea incorrecta o inexacta. Entonces dijimos que abarca a todos los bancos de titularidad pública, indefectiblemente de cuál sea la finalidad que se tiene, y a los bancos de titularidad privada, siempre y cuando el destino de los archivos sea proveer de informes a terceras personas. ¿Por qué decimos esto? Porque quedan excluidos, y esto yo lo marco como que es importante, se lo marco acá como que es importante, quedan excluidos los bancos de datos de uso personal. O sea, todo lo que es información que yo pueda almacenar en mi computadora de las personas, porque yo quiero tenerla, en tanto y en cuanto no la utilice para transferírsela a terceros o informarle a otras personas, va a ser información personal que no me la pueden llegar a cuestionar. Esto va relacionado también con lo que se plantea en la ley. La ley de protección de datos personales establece que una persona que quiera justamente almacenar datos tiene que inscribirse en el registro, tiene que existir justamente una persona que esté a cargo de esos datos, tiene que haber un responsable de los datos que se van a almacenar, y tiene que cumplir con una serie de condiciones técnicas para garantizar justamente la privacidad de esos datos, que esos datos no se filtren, que no puedan ser hackeados fácilmente. Bueno, hay todo un sistema de protección, que le garantizan a la persona el día de mañana poder hacer algún tipo de reclamo. Entonces, cuando hablamos de datos o de bancos de datos que se van a crear, hay un determinado procedimiento y una ley que establece cuáles son los parámetros que se necesitan para poder establecer este tipo de datos. Uno de ellos, como les decía, es la inscripción.
la identificación del titular o responsable del banco de datos, con nombre, apellido, documento, dirección, o sea, con todos los datos para que en el futuro pueda llegar a ser individualizado y demandado, digo en su caso, y una serie de medidas de seguridad que tienen que tener la tecnología, los software, de una determinada característica para poder hacer el almacenamiento, el almacenamiento y el tratamiento de estos datos. Dice, y en caso de falsedad o discriminación. Y acá la discusión se da sobre el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque en un principio se entendía que el habeas data en realidad lo que estaba protegiendo era, como les decía, el honor, la integridad de las personas, después hablaba del valor verdad, de los principios de dignidad, libertad e igualdad, pero en definitiva, y lo que se termina estableciendo es que el bien jurídico, que es un bien jurídico que está puesto en boga ahora, que es como el que se ha establecido, que viene a proteger justamente el habeas data, es la protección de datos, no de datos personales, la protección de datos. Fundamentalmente, ese es el bien jurídico protegido. O sea, lo que nosotros venimos a proteger son los datos. Datos que, por la mala utilización o por la inexactitud, pueden llegar a generar violaciones de otros derechos relacionados directamente con la Constitución Nacional y con los pactos, que ahí sí puede llegar a ser, bueno, que justamente esa mala utilización de datos, o esa falsedad en los datos, o esos errores en los datos, puedan generarme a mí un daño en el honor, en la dignidad, en el valor de verdad, en la libertad o en la igualdad. Entonces, pero el bien jurídico a proteger es justamente la protección de datos. La posibilidad que nosotros tenemos como personas de existencia ideal o de existencia visible de proteger los datos en particular. Mariano, permíteme algo. Sí. El tema de Abeas Data, con respecto al tema de dónde se almacenan los datos, es importante. Sí. Digo, puede ser que alguna empresa migre su base de datos al extranjero. Eso Sí. implicaría otra legislación. Por eso a lo mejor el Abeas Data también puede funcionar en esa lógica de volver, digo, la ley de datos de protección de datos personales indica que los datos que se manejen, los datos que se almacenan tienen que estar puestos dentro del país. Eso es algo importante para poder remarcarlo, ¿no? Sí, y de hecho también me parece que es importante hacer una aclaración que más allá de algunos pequeños errores o cuestiones discutibles acerca de la ley, la Argentina tiene dentro de todo una legislación muy avanzada en cuanto a lo que es la protección de datos, y esto ha hecho, por ejemplo, Europa la califique a Argentina dentro del ranking de países, que son muy pocos, los países que pueden tener transferencia de datos internacionales, con los que se puede llegar a generar justamente transferencia de datos que pueden llegar a ser útiles para diferentes cuestiones, ¿no? Pero nosotros tenemos una legislación de avanzada y sistemas de protección de datos que nos hacen calificar dentro de la normativa europea en este tema. Y después dice, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Esto es lo que yo les vengo planteando desde el principio. ¿Cuáles son las acciones que uno puede llegar a plantear cuando toma conocimiento de los datos que de uno se tienen? Entonces dijimos que había dos acciones. La primera era que yo, y esto es prácticamente un requisito cuando uno va a accionar a través de Abeas Data, la primera acción es que se me proporcionen los datos que de mí se tienen. O sea, yo necesito, ahí me tienen que informar cuáles son los datos que yo tengo. Me tiene que dar la totalidad de esos datos. Una vez que yo tengo estos datos, recién ahí voy a poder ir dentro de los 3 días a plantear una de estas posibilidades que yo les planteaba acá. ¿Cuáles serían ellas? Bueno, las distintas clases de Abeas Data, que no son estas 3 que hay más, pero que estas son las principales. Por ejemplo, el Abeas Data informativo, que sirve, dice, para conocer qué datos personales se encuentran registrados y para qué finalidad, y de qué fuente se consiguieron esos datos. Esto tiene una pequeña salvedad que la vamos a ver después, el caso de los bancos de datos periodísticos. Yo no puedo exigir que se me dé la fuente de un banco de datos periodístico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. El Abeas Data rectificador, que ahí me parece que empiezan a surgir las acciones más interesantes, que es
Dice, para corregir datos archivados que son falsos, defectuosos o para actualizar o incorporar datos. Esto es un poco lo que yo les decía. Tomé conocimiento de los datos que existían de mí, esos datos no son correctos, por lo tanto yo voy a solicitarle a través de este habeas data que voy a presentar que se corrijan los datos y que los datos que se tienen que incorporar son estos. Entonces yo le voy a enviar, le voy a decir a la persona cuáles son los datos que tienen que publicarse. Por ejemplo, si hay un error en la fecha de nacimiento, si hay errores en, no sé, en la cantidad de hermanos que tengo, en el número de documento, en mi nacionalidad, en mis estudios. Digo, hay una serie de cosas que pueden afectar mi situación laboral o profesional. Por ejemplo, si dicen que yo nací en otro país y tengo una carrera política y estoy queriendo ser presidente de la nación, donde no voy a poder serlo. Caso, por ejemplo, en su momento de Narváez, donde se discutía si era colombiano o era argentino y si podía o no podía ser candidato a presidente de la nación. Como un disvalor, digo, para poder acceder a un determinado cargo. Otra de las cuestiones puede llegar a ser, en su momento, cuando se hablaba del ingeniero Bloomberg, ¿no? Digo, todos recordarán que no era ingeniero, entonces, bueno, se lo publicitaba como ingeniero. Podría ser el caso al revés, ¿no? Donde se diría que una persona no es ingeniero y tiene un determinado cargo, y eso lo habilita para poder, para poder presentarse en conferencias, para poder ser un referente en la temática y demás. Cuando existen datos o bancos de datos que no están reflejando la realidad personal, y eso directamente puede llegar a afectarme. O por ejemplo, si en el caso de alguno de nosotros dijeran que fuimos socios, por ejemplo, de Huracán, digo, sabemos que es un club chico, que no le importa a nadie, digo, y toda la vida fuimos hinchas de San Lorenzo. Entonces, esas cosas que pueden llegar a afectarnos, digo, en términos personales, depende del lugar donde nos estamos desenvolviendo, podrían llegar a ser factibles de que yo presente una habeas data para que esos datos se corrijan. O ser natural de determinado lugar del país, ¿no? Eso también podría llegar a ser otra de las cuestiones. Y después el habeas data de preservación, que tiene que ver con la posibilidad, y este es un habeas data que puede llegar a hacerse también en forma colectiva, que es para eliminar datos archivados que son información sensible. Y esto es lo que yo le planteaba con anterioridad: orientación sexual, religión, ideas políticas, etc. Que esto lo puedo hacer yo en forma individual, pero también lo podríamos hacer en forma colectiva. El día de mañana nosotros, como estudiantes de la facultad o como docentes, nos enteramos que la facultad está almacenando datos que tienen que ver con algunas de estas características que les planteaba abajo, o que aparecen, por ejemplo, en el artículo 1 de la Convención Americana, ¿no? Digo, todo lo que tenga que ver con la discriminación. Digo, cuestiones o datos que pueden llegar a ser factibles de ser utilizados de una forma discriminatoria. Bueno, nosotros podríamos exigir, como colectivo docente, o uno en representación de todos, de que esos datos se eliminen de la base de datos. Dice, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Y acá hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque una cosa es la fuente de información, o sea, quién le está proveyendo al periodista de la información que va a publicar o que utiliza para sus notas, que pueda llegar a existir de mí. Y otra cosa muy diferente es la empresa periodística, o la base de datos que no se utiliza con un rigor periodístico. Por ejemplo, digo, si la producción de un determinado programa de televisión tiene información laboral mía, porque yo fui productor, o por lo que sea, digo, tienen una información mía que no es la que deben tener, o no es exacta, o yo quiero saber qué información mía tienen, yo podría solicitar. ¿Por qué? Porque la información no es con un fin periodístico, es, por ejemplo, con un fin laboral. Entonces yo, al ser un trabajador de la empresa, no es que ellos por ser periodistas o por ser una empresa periodística, no le vamos a poder caer con una habeas data para solicitarles que nos den la información que de nosotros. Distinto, como le decía, es el caso de la protección que tiene que existir sobre la fuente periodística. ¿Por qué? Porque es un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional. Digo, la protección de la fuente periodística está garantizada por la Constitución Nacional como parte de la libertad de prensa. Por lo tanto, digo, bueno, no puede obviamente estar, no puede estar perjudicada
por una ley, menos por la propia Constitución. Estos son, digo, las principales características que se dan con respecto, digo, al habeas data, que son las que más nos interesa, digo, que podamos conocer a la hora del examen. Fundamentalmente, digo, cuáles son las características, cuáles son los dos momentos, quiénes pueden interponer la acción, digo, el caso fundamental de cuándo se da que pueden intervenir los parientes, que deberían ser, no son terceros, porque en realidad tienen una calidad mayor que un tercero, son un tercero cercano, ¿no? Digo, son personas cercanas, parentalmente cercas. Y en qué casos puede llegar a intervenir otro tipo de organizaciones, cuáles son someramente las clases de habeas data que se pueden llegar a establecer y para qué se utiliza cada una de ellas, contra quiénes se puede avanzar y contra quiénes no se puede avanzar con una habeas data, digo, particularmente digo, cómo es la cuestión de los bancos de datos públicos, los bancos de datos privados, y qué pasa fundamentalmente con las empresas periodísticas, en qué sí se puede avanzar y en qué no se puede avanzar. Estas son como las principales cuestiones, digo, que nosotros tenemos que conocer de cara a lo que va a ser el examen. Que ya tienen la fecha, ¿no? Sí, el 18. Mariano. El 18, perfecto. Bueno, esto en principio es lo que teníamos para hoy, lo que quería charlar con ustedes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta para hacer. Ya la vamos respondiendo, y si no, ya estamos poniendo y estableciendo entre todos si le hacemos la próxima clase en forma presencial o cómo la vamos a realizar. Genial. ¿Sabés qué? El otro día no grabamos la clase tuya Sí. y nada, a ver si podías No dije, no compartir importa. Yo no dije que no importa. Más, de hecho, no sé si alcanzaron a ver si tengo por acá. Ahora se los mando en un rato. Tengo para pasarles. Acá, ¿ustedes están viendo ahora? Estamos viendo tu raíz. Bien. Fíjense, Tu árbol. esto es el nombre del archivo es Amparo Material para Alumnos, creo que le puse algo así. Acá está, Amparo Material para Alumnos. Ahora después se los mando por el WhatsApp, si quieren, a uno de ustedes si lo conocen. A ver, les explico cómo es este documento, si quieren se los abro ahora. Les busqué, para tenerlo por escrito, esto es en función de un material yo les resumí de un trabajo elaborado por el doctor Patricio Alejandro Marañero, profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es una publicación que realizó un docente con respecto al trabajo del amparo, que me parece uno de los más completos y mejor establecidos. Yo le saqué bastantes cosas que me parecía que no daban para pasárselas a ustedes, para volverlos locos. Se los resumí bastante. Tienen una parte introductoria que es la más interesante, y después tienen distintos tipos de amparo. Yo les dejé todos los tipos de amparos que hay, para que ustedes lo tengan como un material de lectura propia, para tenerlo para el futuro, digo, para cuando ustedes quieran, para poder saber más o menos de qué se trata cada uno, pero recuerden cuáles son los que yo les dije que me interesaban. Que también los vamos a repasar, si quieren, en la próxima clase, digo, hacemos un repasito rápido en función de lo que dice ahí, porque desde ahí les vamos a preguntar. Que tiene que ver con el amparo ambiental, con el amparo colectivo y el amparo sindical. El amparo sindical van a ver que hay dos tipos de amparo, que es el amparo tutela y el amparo exclusión. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? El amparo ambiental, bueno, van a ver que, cómo se desarrolla, tiene algunas características particulares. Hay algo que es muy interesante, que es el principio precautorio, que se los comento someramente, digo, el principio precautorio en lo que es el amparo ambiental, es que el juez, cuando recibe un amparo de estas características, si hay algún tipo de duda acerca del daño que podría causar, actual o futuro, la medida que se está impugnando, digo, debe tener una medida restrictiva, o sea, debe frenar la cuestión. ¿Para qué? Para poder tomarse el tiempo de solicitar los estudios correspondientes de impacto ambiental, que se realicen las audiencias, todo, antes de
definirse si se va a continuar o no con el proyecto. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con proyectos, obviamente, inmobiliarios, con obras que va a llevar adelante el Estado Nacional, que pueden llegar a causar un daño en el ambiente. Ese daño puede ser razonable o no, en función, digo, del beneficio que se va a obtener y el perjuicio que va a causar. ¿Por qué digo esto? Pareciera que cualquiera de ustedes podría decir, bueno, si va a causar un daño ya no es razonable. Digo, toda intervención del hombre genera un impacto ambiental. Digo. O sea, por más mínima que sea, toda intervención del hombre genera impacto ambiental. Entonces, se habla justamente de esto, ¿no? De cuál es el daño que va a causar, la evaluación de ese daño, para ver si es razonable o no que se pueda se pueda llevar adelante la obra. Por eso es que me interesa esta cuestión de lo que es el principio precautorio, de que ustedes lo tengan claro, de que es una especie de principio de cómo debe actuar un juez frente a un amparo de estas características. Recuerden que un amparo de estas características puede ser presentado ante cualquier juez. Le puede tocar un juez de familia, le puede tocar un juez penal, le puede tocar un juez civil, o sea, es donde la persona va y lo presenta en ese momento. Y después el amparo tutela y el amparo exclusión, uno es para proteger justamente a lo que es la comisión directiva de los sindicatos o a quien desempeña una actividad sindical frente a una manifestación o abuso de poder por parte del Estado, sea provincial, municipal, o nacional, y el amparo exclusión, que tiene que ver con un procedimiento que lleva adelante el Estado o el privado para excluir al referente sindical o al responsable sindical de esa tutela que de por sí tiene para poder ser sancionado o despedido en su caso de la empresa por las actividades que ha realizado. Entonces, bueno, son tipos de amparo que me interesa que los tengamos en cuenta porque van a ser muy comunes en el ejercicio de la profesión y porque aparte son interesantes y los van a ver seguramente en otras materias. Así que me parece que ya puedan contar con algo de conocimiento de esto, es importante. Cuando lleguen a laboral va a ser uno de los temas fundamentales de la cursada, entre otros tantos, ¿no? Así que bueno, este es el apunte que les voy a mandar. Recuerden para el examen lo que entra y lo que no, y en todo caso, si hay algún tipo de duda, saben que siempre pueden consultarme, que no hay ningún inconveniente, que me manden un WhatsApp, que yo en el corto plazo se los voy a responder. ¿Estamos? Bueno, gracias. Bueno, yo ahora, ni bien corto con ustedes, les voy a mandar esto para que lo tengan, y después cualquier cosa les voy a pasar también algo de Habeas Data, y en llegado el momento, el de Habeas Corpus. ¿El PowerPoint lo vas a subir también? Si quieren se los paso para que lo tengan. Sí, En como realidad quieras. les sirve de guía, sí, les sirve de guía. Sí. Yo ahora por WhatsApp les paso todo, a vos o a Sergio para que lo reenvíen al grupo. Bueno, Buenísimo. gracias. Vale, ya se los paso. Bueno, y la semana que viene Gracias, profe. vamos hablando con alguno de ustedes y confirmamos si es en la facultad o en el colegio de abogados, ¿les parece bien? Sí, perfecto. Sí, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Dónde es el colegio de abogados? Porque yo no soy de acá, llegué este año y no sé. Tucumán y Brown. Tucumán y Brown, es cerquita. ¿Cómo? No es muy lejos. Tucumán Ok. y Brown. Cerquita, no es lejos, cerca de lo que es A el una AMIA. cuadra de tribunales. Claro, exactamente. Tampoco sé dónde es tribunales. Ah, Te vamos a y hacer un aparte tour paso por la en el ciudad. colegio. De paso No. conoce el colegio. sí, me encantaría. Así que bueno. Sí. Bueno, entonces estamos hablando para la semana que viene. Listo. Muy bien. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao. Gracias.